Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, todo el honor. Gracias, Dios, porque tú viniste a este mundo para darnos luz. Gracias, Señor, porque nos has alumbrado y has permitido, Señor, que podamos conocer tu verdad. Gracias porque tú has resplandecido en nuestras mentes, en nuestros espíritus y en nuestros corazones, y por medio de tu luz, Señor, es que podemos caminar en tu verdad. Señor mío, que en esta mañana que seguimos, Señor, adorando tu nombre y considerando, Señor, tu palabra, esa luz siga penetrando en lo más profundo de nuestro ser, Señor, sacando a la superficie todo aquello, Señor, que tú quieres mostrar sobre nosotros mismos para sanarnos. Señor, permite que haya en todos nosotros esa receptividad, Señor, esa deseo, Dios amado, de que tú hables a nuestras vidas, y gracias porque sabemos que tú lo vas a hacer hoy. Señor, te exaltamos y declaramos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Te amamos, Dios eterno, toda la gloria y la honra son para ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, el tema de esta predicación es luz que quebranta. Entonces, ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado en un cine o en algún lugar muy oscuro y de repente salen y se quedan deslumbrados? Pues yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? ¿Y qué sentimos en los ojos? Dolor, ¿verdad? Generalmente no asociamos el concepto de luz con dolor, ¿no? Sobre todo también si ya llevamos un tiempo dentro del el Evangelio, pues generalmente asociamos luz con algo positivo, con Cristo, con algo que nos guía, que nos alumbra. Sin embargo, a veces la luz también puede lastimarnos. ¿Y qué pasa cuando, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay veces que intento encontrar algo en un lugar que está medio oscuro y es fácil encontrar ese objeto en un lugar oscuro, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues se prende la luz, a veces por flojera, ¿no? Que no voy primero a prender la luz, sino hasta después. Y entonces enciendo la luz y me doy cuenta que realmente cambia el panorama, o sea, realmente la luz en un lugar que está oscuro hace una diferencia. Hay cosas que en nosotros mismos de la misma manera permanecen ocultas y que Dios necesita traer luz para que estas cosas puedan ser expuestas. Y de la misma manera, esa luz puede no ser necesariamente algo que en principio lo podamos ver como algo grato, sino algo que nos lastime. Vamos a leer la historia de un rey de Judá en los tiempos del profeta Isaías. Este rey se llama Ezequías y vamos a buscar en nuestras Biblias en Segunda de Reyes 20 del 1 al 6. Segunda de Reyes 20 del 1 al 6. Luz que quebranta. Como un breve contexto, les comento que previo a lo que vamos a leer, este rey, Judá, el reino de Judá había sido amenazado por el rey de Asiria. Obviamente el reino de Asiria era muy poderoso. Y entonces pues el rey Ezequías junto con Isaías oran al Señor y el Señor envía un ángel y destruye gran parte del ejército de Asiria. Y entonces pues Judá obtiene una victoria y esto se hace un hecho muy relevante en todos los alrededores de esa región en ese tiempo. Entonces, nos dice también la palabra de Dios que acerca de Isaías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera, que era un
un ídolo e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él y a donde quiera que iba, prosperaba. Entonces, bueno, hasta ahora tenemos una imagen muy positiva del rey del rey Ezequías. Y en Segunda de Reyes, ya después de que Dios le dio esta victoria sobre los reyes de Asiria, vamos a leer qué es lo que pasa. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Dice, en esos días el rey Ezequías se enfermó gravemente y estaba por morir. El profeta Isaías fue a visitarlo y le dijo, Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. Entonces Ezequías volvió su cara hacia la pared y oró a Dios así. Dios mío, no te olvides de que yo siempre he sido sincero contigo y te he agradado en todo. Luego Ezequías lloró con mucha tristeza. Isaías lo dejó, pero antes de salir al patio central del palacio, Dios le dijo, vuelve y dile al rey que yo, el Dios de su antepasado David, escuché su oración y vi sus lágrimas. Dile que voy a sanarlo y que le daré 15 años más de vida. Dentro de 3 días ya podrá venir a mi templo para adorarme. Además, por amor a mí mismo y a David, quien me fue fiel en todo, salvaré a Ezequías y a Jerusalén del poder del rey de Asiria. Entonces, si en este momento Dios no hubiera contestado esa petición del rey Ezequías, y bueno, finalmente hubiera muerto en ese momento, ¿con qué imagen nosotros pensaríamos que hubiera fallecido el rey Ezequías? Es decir, ¿qué concepto, si en ese momento hubiera muerto, tendríamos del rey Ezequías? Bueno, pero del rey Ezequías, si en ese momento él hubiera fallecido, ya de lo que les conté que dice la Biblia que era él y de cómo oró para que el rey de Asiria pudiera, para derrotar al rey de Asiria, para que Dios derrotara al rey de Asiria, como un buen hombre, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos que él había también mandado a destruir varios ídolos y que había hecho lo recto delante del Señor? Como un buen ejemplo, exactamente como un rey fiel a Dios. Esa sería la imagen o el concepto que tendríamos del rey Ezequías si en este momento hubiera muerto. Pero bueno, Dios decide escuchar su oración y le otorga ¿cuántos años más de vida? 15 años más de vida, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ver qué sucede cuando Dios le otorga estos 15 años más de vida. Vamos a leer el Segunda de Reyes 20, del 12 al 19. Se los voy a leer. Merodac Baladán, hijo de Baladán, que era rey de Babilonia, se enteró de que Ezequías había estado enfermo. Así que le envió mensajeros con cartas y un regalo. Ezequías les dio la bienvenida y les mostró todos los tesoros del palacio, el oro y la plata, los perfumes, los aceites finos y las armas y todo lo que había en las bodegas. Recorrieron todo el palacio y el reino y no hubo nada que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey y le preguntó, ¿y esa gente de dónde vino? ¿Qué te dijo? Ezequías respondió, vinieron de Babilonia, que es un país muy lejano. Isaías le preguntó, ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó, todo, les mostré todo lo que tengo en mi palacio y en mis bodegas. Entonces Isaías le dijo,
Escucha este mensaje de parte de Dios. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se llevarán todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy. No va a quedar nada. También algunos de tus hijos se los llevarán a Babilonia y allí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Ezequías pensó que por lo menos vivirían seguros y en paz mientras él fuera el rey. Así que le respondió a Isaías: si así lo quiere Dios, está bien. Entonces vemos que tiene una gran entrega Ezequías, que ora cuando viene el rey de Asiria y Dios lo salva al pueblo de Jerusalén, de Judá, en una manera sobrenatural. El rey Ezequías se enferma, él ora, Dios lo sana. Y entonces hasta ahora tenemos una imagen positiva del rey Ezequías. Pero en Segunda de Crónicas, que también es un pasaje paralelo a esta historia, nos aclara que Dios dejó que cuando llega esta gente de Babilonia a conocer a Ezequías la gente se había maravillado de esta obra que Dios había hecho en Ezequías, de haberle dado esa sanidad. Y entonces, por esa razón, como que genera curiosidad y pues había personas que querían conocerlo. Entonces, en este caso es el rey de Babilonia. Y dice la Biblia en Segunda de Crónicas 32-31 que Dios dejó que Ezequías atendiera ese asunto por sí mismo, la visita de los líderes de Babilonia, pues quería saber si lo respetaba a Dios y lo obedecía. En otra versión dice que quería probar y conocer su corazón. Entonces, hasta ahora tenemos una imagen de que Ezequías es un rey fiel a Dios, pero vemos que Dios pone una prueba o que le permite vivir una situación para probar y ver lo que había en su corazón. Si hoy el Señor nos permitiera también vivir una situación así, donde Él probara y viera nuestro corazón, ¿qué es lo que el Señor hallaría en nosotros? Entonces, Ezequías pues no era un rey ingenuo. Cuando Isaías va y le pregunta, ¿y quiénes son estas personas que vinieron? Como que se muestra a Ezequías como ingenuo. Sin embargo, sabíamos ya bien para este tiempo en la historia del pueblo de Judá e Israel que Babilonia pues era una potencia y que realmente no estaban buscando congraciarse, ¿no?, con un reino menor que podría ser Judá. Realmente el propósito era que querían invadirlos. Y entonces, pero Ezequías, ¿qué vamos a ver aquí que hay en su corazón? Realmente podemos ver que lo que ya estaba mostrando Ezequías es que en vez de darle honor y gloria a Dios que lo había sanado, ¿qué es lo que le muestra al rey de Babilonia? Le presume todo. Imagínense, el rey de Babilonia envía emisarios para conocer qué es lo que había pasado con Ezequías. Y entonces ese era el momento que Ezequías podía haber dicho, que podía haberles presentado quién era Jehová, Dios de los ejércitos. Pero entonces, como ya lo hemos estado diciendo, no les presenta a Jehová, Dios de los ejércitos. Le presenta lo que Ezequías presume como su tesoro, su poder y su gloria. Entonces, realmente, ¿qué es lo que había en el corazón de Ezequías? Realmente había una entrega, un deseo de honrar a Jehová, o ¿qué es lo que había en el corazón de Ezequías? Había orgullo, había un sentir de yo he hecho todo esto, un ego, exactamente, un amor a las riquezas y a la gloria que Dios mismo le había dado a Ezequías. ¿Y saben qué es lo más grave de toda esta situación?
bueno, va entonces, Dios envía a Isaías, ¿no? Y de alguna manera Isaías con estas preguntas intenta inducir a que Ezequías por sí mismo cobre conciencia de lo que está sucediendo en su vida. Y vemos a un rey Ezequías que dice, como consciente de lo que está sucediendo, ¿o cómo lo vemos? Se dan cuenta que cuando él estaba enfermo, dice la palabra de Dios que él lloró. En otras versiones nos da esa imagen de que clamó al Señor, de que se arrodilló, de que hizo, no lo dice, pero probablemente hizo ayuno, de que realmente había una intensidad en su oración al Señor porque lo salvara. Pero cuando Isaías entonces le profetiza, y esta profecía era como una consecuencia, o más bien lo que Isaías le estaba diciendo era lo que iba a pasar a causa de lo que hizo Ezequías al mostrar al rey de Babilonia todos sus tesoros, porque finalmente lo que estaba haciendo Ezequías, según Ezequías, él estaba presumiendo, ¿no? Y le estaba mostrando toda su gloria, pero en realidad lo que estaba haciendo es que le estaba abriendo la puerta de par en par al rey de Babilonia y le estaba diciendo, esta es toda la riqueza que hay disponible y que tú en un momento dado la puedes tomar. Entonces, Isaías va y le dice, ¿no? Pues, ¿qué has hecho, no? Y todavía Ezequías le dice, pues le mostré todo lo que tenía. Y entonces Isaías le dice, pues esto es lo que va a suceder. En el futuro, todo lo que hay en tu palacio será llevado a Babilonia. Se van a llevar todo lo que juntaron tus antepasados y no va a quedar nada. Incluso se van a llevar a alguno de tus hijos y allí los harán esclavos y no les permitirán tener descendientes. Esto efectivamente sucedió unos años después, que Babilonia conquista el reino de Judá y son llevados cautivos a Babilonia junto con todas las cosas que existían en el palacio, en el templo, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta de Ezequías? Pues dice, pues como de resignación, ¿no? Pues si así lo quiere Dios, pues está bien. Y dice, bueno, por lo menos durante estos 15 años que Dios me dio más de vida, pues sé que vamos a vivir seguros y que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia entre su respuesta cuando él está muy enfermo y cuando le dicen todo lo que le va a pasar a su pueblo? Realmente vemos una actitud muy diferente, una conducta muy diferente de lo que era el rey Ezequías. Y esto es porque Dios estaba sacando a la luz lo que verdaderamente había en su corazón. Había realmente un rey ya con mucho orgullo, un rey sin humildad, sin darle honor a Dios, un rey que solamente pensaba en sí mismo, que ya realmente no estaba pensando en su pueblo, en los demás, sino solamente en su bienestar, en lo que a él le convenía, en su riqueza y en su gloria. Y entonces les decía que lo más triste de todo esto es que Dios prueba su corazón, Dios le manda a un profeta para ayudarle a Ezequías a recapacitar mediante preguntas, como para que Ezequías reflexione. Y Ezequías, lo más triste, lo más grave, es que no responde con arrepentimiento. El problema no es que haya orgullo en nuestro corazón o que haya un desvío de nuestra fidelidad a Dios. El problema es que cuando Dios trae esa luz y nos muestra y nos revela lo que hay en nosotros, no nos arrepintamos. Ese es el problema. Todos aquí, todos nosotros tenemos pecado, todos nosotros aquí traemos cosas de nuestro pasado que vamos arrastrando y que van generando en nosotros circunstancias, situaciones de idolatría, de orgullo, de desvío de nuestra fidelidad a Dios. Sin embargo, el problema es que cuando el Señor nos lo muestra,
no nos arrepintamos, no nos quebrantemos delante del Señor y pidamos perdón y enmendemos nuestro camino. Efectivamente digamos hasta aquí y demos la vuelta y continuemos por otro lugar. ¿Se acuerdan que yo les decía de esta luz que a veces nos lastima? Muchas veces en nuestras vidas estamos ciegos a nuestra propia maldad, al propio estado de nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un iceberg o un témpano de hielo? Okay. Bueno, son muy famosos los icebergs porque el barco más grande, más poderoso que fue construido fue destruido por ¿un qué? Por un témpano de hielo, por un iceberg, ¿verdad? ¿Y saben por qué fue esto? ¿Por qué fue esto? Por soberbia. Exactamente, porque cuando no sé, no es el piloto, sino, ¿cómo se llama? El capitán del barco lo vio chiquito, vio que era un pedazo de hielo chiquito y no pensó que debajo de ese pedazo de hielo chiquito había un enorme bloque de hielo. Dicen que los icebergs pueden ser tan grandes o tan largos como 2.900 campos de fútbol alineados unos detrás del otro. Y el problema es que la mayor parte del hielo, de estos témpanos de hielo, está escondido debajo del agua. Lo que la gente puede alcanzar a ver es solo un extremo del hielo que sobresale del agua. Y entonces realmente cuando alguien ve un iceberg, nadie puede saber realmente hasta dónde se extiende. Y entonces así muchas veces es lo que nosotros podemos percibir acerca de nuestra propia vida. Podemos ver un pedacito de nosotros, de nuestra condición, pero debajo de ese pedacito que nosotros podemos ver hay un gran témpano de hielo que puede estar obstruyendo la obra de Dios en nuestras vidas. El pecado que nosotros podemos tener oculto dentro de nosotros, y yo lo he experimentado, hermanos, realmente hay veces que no lo podemos ver, no lo podemos discernir, porque está muy profundo dentro de nuestro ser. Con nuestra propia capacidad de conciencia no tenemos la posibilidad de verlo. A lo mejor hay otras personas que sí lo ven, pero nosotros estamos ciegos ante eso. Y el problema de esto es que cuando nosotros no lo podemos ver, pues no podemos hacer realmente algo al respecto. Y entonces es necesario que la luz de Cristo brille y nos muestre y traiga a la luz eso que hay en nuestro interior. Por eso es una bendición tan grande cuando escuchamos que Jesús es la luz. Cuando empecé, oré Isaías 9:2 y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces tenemos una gran bendición de Jesucristo trayendo luz a los rincones más oscuros de nuestra vida, porque de lo contrario permaneceríamos como personas pensando que vamos caminando en una dirección adecuada, que estamos bien, sin embargo realmente nuestras vidas están caminando hacia la destrucción. Nosotros como hijos e hijas de Dios podemos pedirle en cada momento a nuestro Señor que Él alumbre lo que hay en el interior de nuestras vidas, que Él saque a la luz ese témpano de hielo que a lo mejor nosotros solamente podemos ver esa puntita. Y Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y generalmente, bueno, en este caso vimos que para el rey Ezequías fue como una prueba en donde se vio realmente lo que había en su corazón, pero también muchas veces esta manera en que Dios va a traer a la luz eso que hay en nuestro interior es por medio también del quebranto. El quebranto es un dolor en una situación que genera dolor en nuestra vida, pero que ese dolor
no tiene el fin de destruirnos, sino que ese dolor tiene el poder y el fin de transformarnos. No nos gusta experimentar dolor. Generalmente tendemos a pensar que el dolor es algo contrario a los planes de Dios. Sin embargo, cuando estamos caminando en Cristo y sobre todo cuando estamos realmente buscando su transformación en nuestra vida, no nos sorprenda, hermanos, si en algún momento Él va a traer ese dolor para permitir que eso que hay en nuestro interior empiece a aflorar, para que Él pueda alumbrar eso que está en nosotros y lo podamos ver. El propósito del quebranto es el arrepentimiento. Si solamente nos quedamos en esa situación de dolor, pues no va a ocurrir nada, ¿no? Y finalmente lo único que vamos a sentir es mucho dolor. Pero si damos ese paso más de arrepentimiento, de reconocer delante de Dios eso que somos y le pedimos que Él nos limpie, que Él nos transforme, Él lo va a hacer y de esta manera Él va a seguir tratando con nosotros. La palabra de Dios no puede penetrar en nuestras vidas al menos que haya ese quebranto en nosotros. Cuando hay un corazón endurecido, cuando pensamos que todo en nosotros está bien, realmente no estamos receptivos a la palabra del Señor. Entonces necesitamos muchas veces que el Señor vaya rompiendo ese corazón que está endurecido, que sea que ya no está tan capaz o tan dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y entonces viene ese quebranto, esa luz que va a penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y que va a permitir que se abra, que nuestro corazón sea sensible a la voz de Dios y Dios pueda hacer su obra en nosotros. Es muy peligroso quedarnos solo con una mirada parcial de nosotros mismos. Podemos estar en un estado de negación, convencidos de que estamos bien, de que estamos haciendo bien las cosas, que los demás están equivocados y no hay nada que necesitamos corregir o crecer. Es un regalo de Dios para nosotros el que Él examine y pruebe nuestros corazones. Muchos de los personajes bíblicos tuvieron un momento así y aunque fue un episodio doloroso, fue un parteaguas en su formación y su misión. Abraham también fue probado cuando Dios le pidió sacrificar a Isaac y después de no negarle a su único hijo, Dios le mostró que verdaderamente Abraham se había vuelto el padre de la fe y Dios pudo bendecir a toda la humanidad por medio de las generaciones de Abraham. Pedro también fue probado en su corazón cuando Jesús fue arrestado. Aquí Pedro sabemos que le negó, pero lo importante no fue que le negó, sino que pudo darse cuenta de que no era en sus fuerzas que seguía a Jesús o de que era por sus propios méritos que merecía ser su discípulo, sino que entendió que el amor de Dios por él era incondicional y de que necesitaba a un Salvador tanto como los demás y de que ese mismo amor que estaba recibiendo de gracia, Pedro también debía de darlo de gracia. Entonces es un regalo de Dios cuando Él examina y prueba nuestros corazones. Necesitamos entonces, queridos hermanos, pedirle con gran necesidad a Dios que nos examine y que pruebe nuestro corazón, clamarle a Él y decirle: no me dejes como estoy. Prefiero enfrentar la realidad de mí mismo, aunque sea dolorosa, que vivir en el autoengaño y la autocomplacencia. Es muy cómodo vivir en el autoengaño porque no somos confrontados ni enfrentados. Pero también entonces necesitamos estar seguros de su perdón, hermanos. Necesitamos estar seguros que todo aquello que el Señor nos muestre sobre nosotros mismos, si nosotros lo reconocemos y lo confesamos y nos arrepentimos, Él nos va a perdonar y nos va a dar también la capacidad para vivir en otra manera, libres de ese pecado. Este también, hermanos míos, entonces es un llamado de Dios a nosotros como iglesia del Pacto Tlalpan.
a que podamos cultivar una cultura de transparencia y honestidad delante de Dios y también de nosotros mismos y de los demás. Necesitamos saber que en nosotros hay situaciones que no podemos ver y que necesitamos que el Señor primeramente y que otros también nos señalen. A veces nos ofendemos cuando los demás nos señalan cosas sobre nosotros mismos y pensamos que esa persona está equivocada o que nos quiere hacer algún mal, pero cuando esa persona se acerca a hacerlo con amor, realmente con humildad, con mansedumbre, podemos entonces estar agradecidos y recibirlo. Muchas veces en nuestras relaciones no nos damos cuenta de que estamos lastimando a otros con nuestra actitud y nos ponemos incluso, ¿no?, a la defensiva pensando que nosotros tenemos la razón. Pero hermanos, este es un llamado a nuestra iglesia a que en nuestras relaciones estemos dispuestos a escucharnos y a saber que si alguien nos está diciendo algo sobre cómo somos nosotros que nos ha lastimado, que lo podamos escuchar. Es un llamado también a que podamos examinar, pedirle a Dios que examine nuestra vida y que podamos entonces saber lo que hay dentro de nosotros. Hemos estado ya por algunos años hablando de que nuestra iglesia necesita renovarse, de que necesita un avivamiento, de que necesitamos ser revitalizados. La vitalidad, la renovación, ¿saben cómo comienza? Con reconocer nuestra realidad. No puede haber vitalidad si no reconocemos si realmente el estado de las cosas, cómo nos encontramos. Si no hay un diagnóstico primero, no puede entonces dar paso a ver una vitalidad. Entonces, por eso es tan importante esto que estamos hablando en este día. Necesitamos enfrentar la realidad de quiénes somos. No muramos entonces, hermanos, aquí como iglesia, como personas, como Ezequías, con autoengaño y conformándonos con lo que ya hemos recibido. La base de nuestras relaciones entre nosotros de apoyo mutuo necesitan estar basadas en esa honestidad y entendimiento de quién es cada uno de nosotros. Vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Nuestro Señor Jesucristo también fue quebrantado por nosotros. Él murió en la cruz para que pudiéramos nosotros tener vida, para que nosotros en medio de este descubrimiento que Dios va generando en nosotros de nuestra realidad, pudiéramos recibir ese perdón. Nosotros no somos los únicos que vivimos quebranto. Dios mismo vivió ese quebranto para que nosotros pudiéramos recibir vida. Entonces, les voy a pedir a los hermanos que van a servir la cena que por favor pasen aquí al frente. Todavía no la repartan. Esta invitación a la cena del Señor, todavía no la repartan. Sí. Esta invitación a la mesa del Señor es para todos aquellos grandes y chiquitos, niños, mayores, que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor. Si usted, hermano mío que está aquí hoy, todavía no ha tomado esta decisión, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de que usted puede recibir esta salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario admitir que en nuestra vida ha habido pecado, que hemos sido rebeldes contra Dios, que como el rey Ezequías hemos idolatrado otras cosas menos a Dios y que hemos buscado no seguir la voluntad de Dios, sino buscar nuestro propio crecimiento, buscar nuestro propio bienestar y que no hemos tomado en cuenta a Dios en nuestra vida como el rey y autoridad sobre nosotros.
Pero hoy podemos hacer esa decisión si el Señor nos ha mostrado esa luz, nos ha mostrado esa condición de nosotros como pecadores. Hoy podemos decirle: Señor, yo me arrepiento, yo confieso mi pecado, confieso mi rebeldía y entrego mi vida a ti, entrego mi voluntad a ti y decido caminar conforme a tu voluntad. Jesús, yo quiero seguirte, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y si hay alguien que en esta mañana quiere tomar esa decisión, le pido por favor que alce su mano. Vamos a orar. Gracias, Jesús, porque tú eres la luz del mundo. Gracias, Señor, porque tú brillas en toda oscuridad. Gracias, Jesús, porque tú no nos dejas como somos, como estamos, sino tu deseo siempre es llevarnos hacia una transformación de vida. Gracias, Jesús, porque tu luz penetra lo más profundo de nuestro ser, alumbrando cada rincón, buscando, Dios eterno, sacar a la luz aquello, Señor, que nos desvía de tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú nos has hecho personas, Señor, que te adoremos, que, Señor, que busquemos tu rostro, porque tú sabes que si nosotros adoramos cualquier otra cosa, esto nos va a llevar a la muerte. Pero gracias, Dios, porque en ti tenemos vida, porque, Señor, en nuestra adoración a ti, en nuestra entrega a ti, en nuestro caminar contigo, Señor, tú nos das la vida eterna. Gracias, Señor mío, por tu cuerpo que es partido por nosotros, por tu sangre, Señor, que ha sido derramada por nosotros para que nosotros tengamos vida. Señor, permite, Dios, que en nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, pueda haber ese quebranto que tú traes a nuestras vidas para permitir, Señor, que la luz penetre y que pueda, Señor, haber fruto de arrepentimiento. Señor, fruto de transformación en nosotros. Señor, anhelamos como iglesia que tú, Señor, nos hagas un cuerpo, Señor, maduro. Anhelamos, Señor, que tú nos restaures, que tú, Señor, traigas esa vitalidad a nosotros. Y, Señor, reconocemos que necesitamos empezar y continuar, Señor, con una actitud, Dios, de arrepentimiento, con una actitud, Señor, de pedir tu limpieza, de pedir, Señor, que tú sigas generando en nosotros esa transformación de vida. Señor, te abrimos hoy nuestras vidas, nuestros corazones. Te pedimos, Dios amado, que tú hagas esa obra en nosotros, que tú nos muestres, Señor, esos témpanos que habitan en nosotros y que no nos permiten seguirte con toda fidelidad. Señor, gracias por lo que tú vas a hacer entre nosotros como iglesia. Gracias, Señor, porque tú vas a seguir permitiéndonos caminar, Señor, dentro de tu voluntad y vas a hacer, Señor, toda tu obra perfecta en medio nuestro. Te amamos, Cristo, te amamos, Padre, te amamos, Espíritu Santo. Amén. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.